Bueno, entonces, nuevamente, bienvenidos y hoy vamos a abordar entonces un elemento que realmente que hoy día está bastante en la palestra, ¿sí? Aquí en Chile ocurrió una noticia en que está la sanadora de Rosario, no sé si la vieron, que es una argentina a la cual se le atribuye ciertos poderes de sanación, que tiene muchos seguidores actualmente, y que dijo muy polémicamente que el cáncer se debe a la falta de perdón. Y fue uno de los elementos que se pone en diarios y que recibe muchísima crítica, producto de que se simplifica algo tan complejo, ¿sí? Ahora, ante esa sentencia, claramente desde el punto de vista de la ciencia espiritual, no podemos estar ni de acuerdo ni en desacuerdo por algo bastante concreto, que es que el ser humano no es solo cuerpo físico y tampoco es solo alma. Entonces, vamos a considerar desde este punto de vista que el perdón es un elemento muchísimo más complejo y también la enfermedad no lo podemos pensar unilateralmente, como si hoy día lo piensa la medicina tradicional en algunos de sus aspectos, porque está la medicina ayurvédica o la integrativa antroposófica y que consideran el aspecto más amplio de la enfermedad. Bien sabrán quizás también que en Perú recientemente una persona muy famosa digamos, como de la farándula peruana, eh, tenía un cáncer muy agresivo, ya siendo desahuciada por la medicina tradicional, y se atiende solo con medicina antroposófica, y hace un tratamiento con muérdago y se cura el cáncer. Entonces, eso puso en la palestra muchísimo de la eficacia de algo que desde el punto de vista de la ciencia tradicional se considera como que es puro esoterismo y elementos que no tienen un asidero real, sino que más bien es mucho bla bla, sin poco, o sea, sin mucho sustento científico. No obstante, los resultados están ahí. Entonces, quiero abrir de esta manera provocativa, entendiendo que realmente en los tiempos modernos no hay cuestión sencilla y que para nosotros tampoco se nos permite el que podamos resolver las cosas sin que por conciencia y voluntad yo esté implicado en lo que estoy haciendo, ¿sí? Y para esto la oración cumple un ciclo en donde ya requiere una renovación, entendiendo que el ser humano al cual se le delega la oración, es decir, ya en tiempos en los cuales está la humanidad en la época greco-romana, es distinto al ser humano que está hoy en día en términos de la conciencia humana, ¿sí? Eh, en esos tiempos recién se estaba poniendo sobre la palestra el hecho de pensar por sí mismo y estaba apareciendo la filosofía recién como algo que la conciencia podía tolerar y que era esperable. Pero hoy en día esto es algo que ya está dado y más hemos avanzado a tal punto de alejarnos de los dioses como ocurre en Grecia y Roma, hemos avanzado a tal punto que ya, digamos, como que el propio individuo se ha convertido en el dios de su propia realidad y ya no es ni algo que se comparte mucho con los demás. Yo estoy hablando desde el punto de vista del paradigma imperante hoy, ¿sí? Materialista. Eh, el individuo se convierte en su propio ser alabado y al cual se aspira. Entonces, vemos ahí en realidad hay un cambio en relación a la conciencia y por tanto la oración también requiere de que esté acorde con los tiempos de qué es lo que esa conciencia requiere, ¿sí? Pero para esto, y para comprenderlo abarcativamente, vamos a tener que comprender de qué está constituido un ser humano para poder llegar a ese punto, ¿vale? Entonces, el perdón es un elemento que vamos a abordar ya en la conferencia segunda y tercera, mm, más directamente, y hoy día lo voy a enfocar principalmente hacia el Padre Nuestro, ¿sí? Y a la función de la oración, ¿ok? Entonces, vemos que actualmente
si yo nombro la palabra espiritualidad, va a dirigirse en gran mayoría hacia lo oriental y la meditación, ¿sí? Y se atribuye la meditación como un elemento que es fundamentalmente espiritual. Y puedo decir, es correcto, ¿sí? En lo que refiere al desarrollo espiritual, sí es imprescindible el lograr quietud. Y el ejercicio de la meditación es algo que posibilita eso. Ahora, ese es un elemento, la quietud. Esto lo pueden ver, creo que es en el primer capítulo de el conocimiento, cómo se alcanza el conocimiento en los mundos superiores, de Rudolf Steiner, en la iniciación. En ese texto, primera parte, lo importante de la quietud para el desarrollo espiritual del ser humano, y que eso sí lo podemos lograr a través de la meditación. No obstante, Steiner dice algo bastante provocativo, ¿sí? Que es atendiendo a los tiempos actuales, y que es lo siguiente, que lo pueden haber visto en la invitación a este ciclo de conferencias, que es, originalmente la oración cristiana no era sino meditación, solo que la meditación se realiza a nivel más bien mental, tratando de alcanzar por medio de los pensamientos de los grandes guías de la humanidad el acorde con las corrientes divinas que pasan por el mundo. Lo propio se alcanza en la oración, y dice esto que es, aunque de manera más efectiva, ¿sí? Yo lo considero particularmente provocativo, atendiendo que la religión ortodoxa va como en desmedro y que va en aumento distintos estilos de espiritualidad, al menos en el plano de lo occidental, ¿sí? Em, Esto, como lo hemos visto en otros ciclos, tiene un fundamento de ser y es parte del el proceso evolutivo del yo humano, que cada vez se ve más encerrado en sí mismo, que cada vez se ve más atrapado a su propia corporalidad y a los propios sentidos físicos. Entonces, el yo busca, para no desesperar ni caer en el abismo, lugares en los cuales poder sostenerse para entonces eh, sí, continuar con una vida con sentido. Entonces dice esto, que en la oración, a diferencia de la meditación, esta vinculación con los pensamientos de los grandes guías de la humanidad se realiza de manera más efectiva, ¿sí? Ahora, y aquí quiero hacer una salvedad importante, que es, de la manera que se ora en términos de la religión, que probablemente muchos pasamos por eso, quizás no tan voluntariamente, sino que era más bien por la familia o el colegio, eh, en donde teníamos que rezar de manera repetitiva, eh, sin entender muy bien qué es lo que estábamos rezando, ¿sí? Recuerdo cuando tuve que hacer mi primera comunión, me eh, tenía como 12 13 años, entonces mis pecados al parecer eran hartos porque me mandaron a que tenía que rezar como 15 Padre Nuestro y 25 Ave María en tal lugar. Entonces tenía que estar de rodillas ahí rezando. Y yo llegaba con el 12º Ave María y yo no entendía nada, ¿por qué estoy haciendo esto? Simplemente contaba las veces de, ya, 25 fin, ¿sí? Entonces que la espiritualidad y la oración, entendía desde ese punto de vista, para estos tiempos no aplica, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar cuál es el punto de renovación, porque si no, vamos a dejar de lado una herramienta que delegó derechamente el mismo Cristo, ¿sí? Porque sus representantes en la tierra no la están transmitiendo de la manera que yo podría considerar una manera que para las personas que nos enfrentamos a los desafíos de hoy tenga demasiado sentido, ¿sí? En realidad no tiene demasiado sentido. Y basta con hablar con los jóvenes de hoy día, del cual todavía me considero joven, creo, con los pacientes, en que, claro, no tiene demasiado sentido. Y es bastante importante recuperar eso. Pero tiene que recuperarse de que cada persona le encuentre un sentido.
Y hoy día nosotros le podemos encontrar sentido a las cosas porque las entendemos, las comprendemos, ¿sí? Entonces, es importante hacer este camino y el que vamos a realizar ahora, ¿ok? Muy bien. Entonces, es el Padre Nuestro estándar, ¿vale? Y ahora les quiero mostrar el al cual se le atribuye a Steiner, que se llama el Padre Nuestro macrocósmico, ¿sí? Entonces, yo lo digo de una manera y les voy a mostrar una otra traducción para las personas que ya están en la escuela hace algún tiempo, ¿sí? Que ya conocen la que hacemos regularmente. Ahora les voy a mostrar otra traducción. Eh, no está muy bueno como la imagen, pero se entiende, ¿sí? A ver qué les llama la atención de esto, a quienes no lo conocían previamente. Dice, Padre, tú has estado, estás y estarás en las profundidades de nuestro ser. Glorificado y alabado, glorificamos y alabamos tu nombre en nosotros. Que tu reino se acreciente a través de nuestros actos y vidas. Que podamos cumplir tu voluntad de la manera en que tú, oh Padre, la has establecido en nosotros. Concédenos abundantemente nutrición espiritual, el pan de la vida, en todos los cambiantes momentos de la vida. Permite que nuestra misericordia por los otros compense los errores cometidos hacia nuestro ser. No permitas que el tentador opere en nosotros, más allá de la capacidad de nuestras fuerzas, porque tu ser, oh Padre, ninguna tentación puede existir, porque el tentador es solo apariencia y engaño, y tú, oh Padre, nos conduces a través de la luz de tu conocimiento. Que tu poder y tu gloria obren a través de nosotros por los siglos de los siglos. Entonces, este que se le da el nombre del Padre Nuestro macrocósmico, se le atribuía a Steiner. Esto que voy a decir ahora, no sé qué tanto mito de respecto a Steiner es y realidad, ¿sí? Son varias cosas que se dice Steiner, como por ejemplo que se encontró con Hitler cuando Hitler era pequeño. Son cuestiones de las que se habla en el mundo antroposófico. Y esta es otra de las cosas que no estoy del todo seguro, pero decían, todas las tardes Steiner decía la oración como gritándola, ¿sí? No era como gritando, sino como muy fuerte. Entonces se apartaba un poco del grupo y se ponía y la decía muy fuerte, ¿sí? Que era el Padre Nuestro que, según dicen, él hacía, que es este, ¿sí? Eh, y claro que aparecen elementos bastante diferentes. Este va a ser el Padre Nuestro que vamos a abordar ya en la tercera conferencia, ¿sí? El macrocósmico, ¿ok? En relación al perdón. Y hay otro más. Está el Padre Nuestro en arameo, que ese no se le atribuye el hecho de estar en la Biblia canónica, sino en los evangelios apócrifos. Pero ahora vamos a ver la traducción, ¿sí? Al español. También la traducción, no sé, como no encontré para contrastar la traducción, como diferentes traducciones, entonces esta es la que, puedo decir, me ha hecho más sentido, pero no la he podido contrastar con otros traductores, que es el tema general de la traducción, que dice así. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a recorrer nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo en su paso siga tu paso. Así caminaremos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el mío sean uno solo, en toda la luz así como en todas las formas, en toda existencia individual así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo.
No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen. Líbranos de todo lo que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que eres el poder y gloria del mundo, la canción que se renueva en cada tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté donde crecen nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos tres eh, distintas puestas en escena del Padre Nuestro y vamos a encontrar algunas coincidencias entre ambos, ¿vale? No obstante, para no hacérselas complicadas y hacérselo bien simple y entendible, vamos a ver la estructura del Padre Nuestro que todos conocemos, que podría considerar como lo nuclear que se ve en los otros dos, ¿sí? Y que esta estructura refiere al ser humano en su completud, ¿vale? Entonces, para esto sí tengo que hacer una breve como introducción de qué compone al ser humano en su completud. Entonces, para quienes esto ya lo hayan visto en muchas ocasiones, que en general ocurre cuando está en el mundo antroposófico, pido un poco de paciencia y y bueno, vamos a verlo de manera como bien sintética. Entonces, vamos a tener un ser humano y en la constitución humana vamos a encontrar algo que todos conocemos, que es lo que vamos a llamar el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, esto no le voy a dar demasiado tiempo, sino que el cuerpo físico más bien es lo que generalmente se habla, lo que todos vemos, etcétera. Ahora, para el cuerpo físico, nosotros tendríamos que comprender que cuando yo veo la naturaleza física refiere particularmente a una... refiere particularmente a que yo puedo ver la naturaleza física solo cuando veo un cadáver, ¿sí? El otro día subí un reel a Instagram y me decían, ya, pero ¿cuál es la ciencia materialista? Una primera consideración de cuál es la ciencia materialista es la que se dedica a estudiar la sustancia muerta, ¿sí? En tanto que estudia solamente la parte material y lo físico, ¿ok? Entonces, claro, en esto no entrarían, por ejemplo, las ciencias sociales, pero sí en cierto aspecto. Eh, entonces, el cadáver es uno de los elementos en que podemos ver la naturaleza física per se, ¿ok? Entonces, yo cuando veo lo físico, veo un cadáver simplemente, porque refiere a las leyes que son las leyes de lo mineral, en la que hay una fragmentación, tiende a separarse, se endurece, es frío, no genera calor propio y tampoco genera vida propia. Entonces, el cuerpo físico es eso, ¿vale? Nosotros que nos estamos viendo acá digitalmente, pero asumiendo que allá hay un cuerpo y no un holograma, un cuerpo integrado, un ser humano, lo que vemos es varias entidades encarnadas, no solo el cuerpo físico. Entonces, para el cuerpo físico tendríamos que ver un cadáver. Ahora, hay un elemento que se compenetra con este cuerpo físico y es el cual le vamos a llamar cuerpo vital. Y el cuerpo vital, entonces a este sí le voy a poner el nombre. El cuerpo vital es el cuerpo en el que nosotros vamos a atribuirle los procesos vitales. Entonces, donde se mezclan las aguas, donde las sustancias interactúan entre ellas, ya vamos a encontrar que responde a otra entidad del ser humano. Y esto, en referido a la conciencia, tiene que ver con la conciencia vegetal, ¿sí? Es cuando a un ser humano se le dice que está en estado vegetal. Está vivo, pero no tiene la conciencia despierta. Y un cadáver es la conciencia muerta, ¿ok? Entonces, en el plano de lo vital, vamos a encontrar que hay procesos repetitivos. Eh, Estos procesos repetitivos son, por ejemplo, todos los procesos de vida, po, endocrinos, secreciones endocrinas, todos los procesos incluso la bomba sodio-potasio y de recuperación del cuerpo, que se repiten día a día
y que tienen como consecuencia la prevalencia de la vida, ¿vale? Pero son elementos que son procesos repetitivos, podría decir también habituales, ¿ok? Ahora, tenemos un paso más arriba, eh, algo que ya no refiere a la naturaleza vegetal, sino que es más bien la entidad del ser humano, que es a la cual nosotros le atribuimos la vida interior y el ánimo. Entonces, a este cuerpo le vamos a decir cuerpo sensible, y es el que fundamentalmente estudia la psicología, ¿sí? El cuerpo sensible, donde aquí vamos a encontrar la personalidad. La gran mayoría del psicoanálisis se sostiene en este cuerpo en realidad, ¿sí? El cuerpo sensible, que es a través del cual nosotros tomamos impresiones del mundo y el que nos pone a la par con los animales. Entonces, si un ser humano tuviera conciencia hasta el cuerpo sensible, encontraríamos que su conciencia sería ensoñada. Estaría como relativamente despierto, pero aún sería dominado, no sería como, para decirlo fácil, el soberano de su propia vida, sino que aún hay tentaciones, voy a decirlo provocativamente, que lo mueven en cierta dirección y que ese impulso no viene particularmente del interior, o mejor dicho, no viene particularmente desde lo propio, sino que viene desde lo ajeno al ser humano. ¿Por qué hago la diferencia entre lo propio y lo interior? Porque vamos a encontrar que dentro nuestro también podemos tener elementos que son ajenos a nosotros, ¿sí? Y aquí sí quiero citar a José Luis Parise, que dice y hace una conceptualización que considero muy útil, que es, habla del internotro y el externotro, que hay un otro adentro y hay un otro afuera, ¿sí? Entonces, esto se confunde en muchos de los elementos de desarrollo espiritual porque se cree que si viene de adentro está bueno, está bien, pero lo cierto es que el otro también está dentro. Entonces, en el cuerpo sensible es el lugar en el que nos asimilamos en parte a los animales y es el lugar en que la ciencia, y aquí sí incluye a las ciencias sociales, en general estudia más, porque la mayoría de seres humanos tiende a quedarse atrapado hasta esa fuerza, ¿sí? Eh, pero claro, esto y todo lo que estoy nombrando aquí no es algo que sea fundamentalmente humano aún, ni que sea un factor diferencial del ser humano en comparación con los demás, ¿vale? Entonces, en el cuerpo sensible vamos a encontrar la sensación. Entonces, el hecho de que tengamos sensaciones, que podamos percibir, el que captemos colores, sonidos, tacto, todo eso se lo debemos a este cuerpo. Entonces, una conciencia que todavía está ensoñada, ¿sí? Em, Ahora, hay un elemento que está más arriba y a este le vamos a atribuir el nombre del yo, ¿ok? Entonces, ahí, bueno, entonces el nombre del yo. em, Al yo le vamos a atribuir una entidad que debería estar por ahí y que emana y tendría que poder conquistar todos los cuerpos anteriores, ¿sí? Tendría que abarcar todo lo anterior, eso es lo ideal, ¿sí? Generalmente se le atribuye el carácter como de un pilar. Eh, entonces, el yo es a lo cual nosotros le debemos la autoconciencia. Aquí recordemos que es la conciencia ensoñada. Y al yo le atribuimos la autoconciencia. Y esta autoconciencia, ciencia, em, es aquella a través de la que yo puedo percibirme a mí mismo y que en donde yo como centro observo hacia la periferia.
Entonces es gracias a este yo que puedo considerar que hay un centro en mí, ¿ok? Si dependiera y llegáramos solo hasta el cuerpo sensible, hasta este, nos perderíamos en la periferia, en lo que, en el mundo. Pero es ese yo el que lo, digamos, como centrípetamente digo, eh, sostiene un centro, ¿ok? Entonces aquí tenemos la conciencia despierta, la autoconciencia y el despierto también puede decir, ¿sí? Un ser humano despierto. Ahora, esto que estoy diciendo acá son los elementos encarnados de los cuales se habla, ¿sí? Los elementos encarnados eh, refieren a que el ser humano está constituido en el plano de la tierra en estos elementos, pero que existen otros más, ¿vale? Aquí es donde se complica un poquito la cuestión, entonces, si tienen preguntas de esto, me lo hacen saber inmediatamente, ¿ok? Entonces, eh, yes, los cuerpos encarnados que acabamos de ver recién, que son esto que vemos aquí, cuando los seres humanos que nos relacionamos, están ahí esos cuerpos. Eh, o mejor dicho, gracias a que está todo ahí, es que me puedo relacionar con un ser humano así. Cuando hay un ser humano durmiendo, el cuerpo sensible y el yo no están. Cuando hay un ser humano muerto, el cuerpo vital, sensible y yo no están. Eh, entonces, de acuerdo a lo que haya, con lo que me puedo relacionar de ese ser humano en la Tierra, ¿sí? Con los sentidos de la Tierra. Eso no significa que ese ser humano no esté, sino que no hay un canal con el cual me pueda relacionar con él. Eso es lo que no está, pero no significa que el ser humano no esté, ¿sí? Recuerden, esto lo vimos en el ciclo de la ampliación del arte de acompañar en relación al duelo y a la muerte, desde el punto de vista espiritual, qué es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que los cuerpos que le acabo de señalar son cuerpos que, en cierta medida, tienen aún el pasado, ¿sí? Y refieren a fuerzas del pasado, a fuerzas terrenas, ¿sí? Lo inferior. Y que Steiner va a ocupar una palabra bien particular que es lo corruptible, ¿sí? Lo que de la creación es aún corruptible. Entonces, eh, son estas cuatro corporalidades inferiores, ¿ok? Pero Steiner dice más, y esto no es algo que se le ocurre a él, sino que toma de todas las tradiciones espirituales conocidas hasta la época, qué es lo que hablan. Entonces, algunas hablan más, otras menos, de cuántas corporalidades en realidad tiene el ser humano. Y de acuerdo a su conceptualización, llega al punto de que son 7, en las cuales nosotros tenemos una incidencia, ¿sí? Y también tenemos la capacidad de hacerlas evolucionar actualmente. Entonces, estas 7 corporalidades, las 3 de las que voy a hablar ahora, refieren, y mejor dicho, están como germen o semilla en el yo humano, ¿sí? Entonces aquí les voy a compartir pantalla nuevamente, en donde este yo humano, lo que ocurre es que, bueno, se demora un poquito en ponerla. Lo que ocurre entonces es que tenemos que comprender lo siguiente, que esta es la parte que no es tan fácil, ¿sí? Eh, de las cuales le estoy hablando, que es que el yo humano va a ser como triple, ¿sí? Entonces el yo va a tener una existencia que es en relación a lo terreno, espérense, sí, que es en relación a lo terreno. Entonces aquí vamos a encontrar que hay un yo terrenal, ¿sí?
Hay un yo que está relacionado y al cual se le atribuye el nombre de yo superior, sería con mayúscula, yo superior, que quedó muy flaquito. El yo superior, otra vez. Entonces, este yo refiere al mundo espiritual, al que, vamos a poner acá, refiere al mundo espiritual. Pero también Steiner dice algo, que hay un yo verdadero, ¿sí? Y el yo verdadero refiere al plano que nombra supra espiritual. Entonces, ¿quiénes han estado en otro ciclo de conferencias? El mundo espiritual, en lo cual vemos con las jerarquías, con los estadios planetarios, con los planetas. Y el mundo supraespiritual es ya lo que refiere al zodíaco, lo que refiere al más allá de los planetas, ¿sí? Entonces, este yo está dividido, o mejor dicho, en tres partes, pero yo como ser humano más bien tengo incidencia hasta el punto de lo espiritual, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar que hay un yo, que este mismo yo hace puente, ¿sí? El yo terreno, ¿sí? Entonces tenemos el yo terreno con el que todos nos identificamos. Yo me puedo nombrar a mí mismo, tengo una vida, nací hombre en tal lugar, tengo tal cultura, tal profesión, tal gusto. Eso es yo terreno, ¿sí? Esto nace aquí, muere aquí. No va a haber otro lugar en el cual esto ni se repita con los mismos ingredientes en su misma cantidad, ni tampoco esto va a prevalecer post-mortem, ¿sí? Entonces, ¿quién soy aquí con las identificaciones que tengo? Eso es yo terrenal. Ahora, hay un plano que es eterno, incorruptible, y que ese elemento también es germen en el ser humano, ¿sí? Es semilla en el ser humano. Entonces, a ese elemento se le atribuye el nombre de yo espiritual, se le dice al siguiente espíritu de vida y al siguiente hombre espíritu, ¿sí? Y se ocupa la palabra hombre atendiendo a que en realidad no refiere a lo masculino, sino al ser humano. En realidad, desde la Edad Media que hombre refiere a lo masculino, pero anteriormente a eso, hombre siempre ha sido como el ser humano masculino y femenino, ¿sí? Claro, hoy día no hay como un sinónimo para decir hombre, porque si digo hombre es como masculino, pero es algo que aparece en la humanidad en la Edad Media. Eh, entonces, aquí es lo que me escriben en el chat. Sí, die Mensch sería en alemán, que es neutro, ¿sí? Die Mensch. Eh, entonces, y en español, claro, no tenemos ese neutro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Steiner, insisto en decirles, esto no lo inventa él, ¿sí? Sino que lo toma en particular de una renovación de la espiritualidad oriental. Entonces dice que en el mundo oriental a esto se le llama, al yo espiritual se le llama manas, al espíritu de vida se le llama, eh, bueno, lo voy a poner, sí, manas, se le llama buddhi, mm, y a este se le llama atman, ¿sí? ¿Ok? ¿Tienen más o menos el esquema? Para que ahora sí podamos avanzar en relación a esta renovación de la oración. ¿Ok? Entonces,
Ya les puedo dejar de compartir pantalla. Y, y claro, quiero traerles entonces una imagen de cuál es este ser humano que podemos decir se acerca al punto de vista espiritual y se aleja por consecuencia de ese elemento corruptible terreno, ¿sí? Y en particular lo vamos a encontrar cuando el ser humano por propia voluntad emana una eh, voluntad de sacrificio, ¿sí? Lo he dicho, claro. Eh, Esto va a tener cada vez más sentido. Ahora les traigo como el título. Pero desde el punto de vista espiritual y para que la oración sea realmente oración, en su punto de vista, tiene que tener una disposición anímica de base. Entonces, claro, si seguimos como esta renovación del cristianismo, requiere el comprender desde el punto de vista actual y abiertamente cuál fue el gesto que Cristo propiamente tal trae, ¿sí? Sin dogma, sino que fenomenológicamente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Sí? Si yo estuviera en esa situación, ¿qué implicaría de mí el haber dicho esas palabras, por ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a encontrar que la disposición básica de la oración no es la siguiente, que también la pueden haber visto, que lo compartí de manera provocativa, que es esta. Esta es la manera de no orar, que es. Hemos de aclarar ante todo que lo que hoy día comúnmente se considera como oración no valdría como tal en los tiempos del cristianismo primitivo, ni menos todavía en la época del fundador de la religión cristiana. Esto es del propio Cristo Jesús. En sentido auténticamente cristiano, jamás se calificaría de oración el que alguien en lo particular suplicara a Dios que le concediese esto o aquello en afán de satisfacer sus deseos personales y egoístas. ¿Sí? Entonces, eh, yo vengo de una familia muy católica y que mis abuelos rezan y rezan para protegernos, para que estemos bien, eh, que no tengamos ninguna enfermedad y siempre estemos bien. Eso es desde este punto de vista, una oración que responde al principio del Cristo. Por ejemplo, algo que es bastante entendible. Si había un humorista que decía, eh, que era estadounidense, decía, afortunadamente Dios siempre está de nuestro lado. ¿Sí? Qué mala onda para ellos, pero Dios siempre está de nuestro lado. Este, y claro, ¿se imaginan no estuviera de nuestro lado? Decía. Pero claro, porque nosotros llevamos libertad, así que se estaba riendo de eso, de que estaba muy vinculada la religión con lo militar. Y claro, ¿qué pasa si los de este bando rezan a Dios y los de este bando rezan a Dios? Porque lo que ellos consideran justo gane. Dios tendría que concederle a alguno y al otro no, según ese punto de vista de rezar para pedir y para que se concediese esto o aquello. Pero en realidad Dios no está ahí para los caprichos de lo inferior del ser humano, eso corruptible y que fue corrompido en todo caso, que nos lleva a poder enunciar la oración hacia ese punto de vista, ¿sí? Y con esa intención. Es que al encarnarnos en el cuerpo perdimos la concepción de el todo. Entonces, claro, ¿qué pasa si una- un agricultor reza porque llueva y otra persona necesita que haya sol? ¿Quién va a ganar? Entonces, la oración no es eso. Y Dios no cumple esas oraciones, porque tampoco está ahí como para cumplirte los deseos inferiores, sino que comprender qué es realmente una oración y hablar con Dios nos refiere a dame esto. Ahí es donde sí muchos autores
coinciden en esa visión paternalista de Dios en el que la religión te pone como un hijo y te pone como un niño, ¿sí? Donde la gran mayoría de los paradigmas imperantes actuales hacen esa misma labor, que es poner al ser humano como un niño, el capitalismo como consumidor, como una persona carente o ausente de voluntad propia. Eh, entonces, que puede ser tentado y que se mete por vía de la propaganda aquello que lo que se le va a hacer que vaya, que compre, que haga. Eh, entonces, aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que Steiner da una recomendación de cuál es el lugar y la disposición anímica que requiere el orar. Y el orar no es para pedir, el orar no es para satisfacer deseos, y Dios no se presta para eso, sino que el orar requiere de la disposición que es la siguiente. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad, no la mía. ¿Sí? Cuando Cristo enuncia esto, está en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Eh, y está a puertas de la crucifixión y toda la pasión. Entonces, es el momento en donde ya percibe qué es lo que en el ámbito sensible va a tener que vivir, ¿sí? Entonces, es el momento en donde suda sangre. Es el momento donde les pide a los discípulos que se mantengan despiertos, que oren para que la tentación no los venza, pero los discípulos cuando él vuelve de orar están durmiendo, ¿sí? Eh, entonces los despierta y em, la disposición es, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad, no la mía, ¿sí? Entonces, no es la disposición de no quiero vivir esto, no quiero atravesar ni esta enfermedad, no quiero pasar por estos momentos dolorosos, sino que la oración es para fortalecerme en aquello que estoy viviendo y que viene, ¿sí? Ahora, aquí hay un punto muy importante y álgido, y que tiene que ver con, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y esto significa que yo como ser humano no tengo voluntad propia, no tengo libertad. Si acaso no me delegaste libre albedrío y la posibilidad de la libertad, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No es esto un contraste, un choque? Si supuestamente yo tengo que hacerme cargo de mi vida y que me hiciste a tu imagen y semejanza para que yo pudiera ser creador de mi propia vida. Entonces, finalmente, cuando sean los momentos más difíciles, ¿no tengo que ser yo el que es el que dirige mi barco? Te voy a pasar el mástil a ti, dale tú. Yo me quedo acá sentado, dale. ¿Sí? Yo lo que venga, lo vivo y tú maneja, tranqui. Eso. Y claro, lo pongo así como de burdamente porque no tiene sentido pensarlo desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces aquí lo que encontramos es que este hágase tu voluntad, no la mía, no refiere a que eh, yo carezca de voluntad, sino que está diferenciando cuál es la voluntad divina en mí y cuál es la voluntad terrena en mí. ¿Sí? Entonces cuando dice hágase tu voluntad, no la mía, lo que está diciendo es yo me doy cuenta de que al pedirte que me liberes del dolor que voy a tener que pasar y el martirio que voy a tener que pasar, estoy pidiéndotelo desde mi yo terreno. Estoy pidiéndotelo por el miedo que tengo a vivir todo eso y con justa razón y con el temor de tanto dolor que se aproxima, que sí tenemos que lidiar como seres humanos con la memoria física.
sí tenemos que lidiar con la herencia de la humanidad. Todo eso es algo con lo que tenemos que lidiar a nivel de nuestra alma. Entonces, cuando está diciendo, Padre mío, después es, ¿qué aparta de mí este cáliz? Como hágase tu voluntad, ¿sí? Es de, em, claro, no lo tengo aquí, ahí está el Cristo em, el retablo de Eisenheim, pero el de la Madonna, ¿sí? El de la Madonna Sixtina, y creo que la gran mayoría de personas lo conocen, em, que es el de la imagen de Cristo, a ver si la encuentro rápido, porque no había pensado que iba a hablar de esto, pero el de la imagen de Cristo en la cara en la cara que pone Rafael, en donde vemos a la Madonna tomando al niño, vemos a la Madonna tomando al niño y que este niño tiene una cara bien particular, y es que, le voy a compartir esto, es que el niño no se ve feliz. Quienes ya tienen ahí, tienen la imagen de la Madonna Sixtina, si no, denme medio segundo y ya se lo estoy compartiendo. Estoy arreglando esta para que se vea como más de cerca la cara del niño. Ustedes ven en ese niño, qué cara, en la cara de ella, qué cara ven, porque es Cristo, ¿no? ¿Por qué no se ve feliz? Se ve como un tanto consternado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con él? Y Peter Sell, que es, entiendo que es director de la sección general de la antroposofía, la sección de antroposofía general, digo, y psiquiatra de orientación antroposófica, él habla de que en esta cara vemos al niño sabiendo qué es lo que se viene para él, ¿sí? Qué es lo que va a tener que vivenciar cuando da este paso. Entonces, cuando dice particularmente, aparta de mí este cáliz, claro, eh, si en realidad, desde el punto de vista de qué es un ser humano y la evolución humana, hay elementos que hemos puesto en nuestra vida por un propósito de ser, ¿sí? Y que para el yo cotidiano pueden ser muy dolorosos esos momentos, inentendibles. Hace poco, un par de meses atrás, una familia se me acerca y me cuentan yo en realidad, este estilo de personas las admiro mucho por su valentía, en realidad, y fortaleza. Me cuentan la muerte de su hija y, eh, y cómo ellos, una hija tenía 7 años, y cómo ellos eh, se habían dado cuenta en parte de que esto iba a pasar, ¿sí? La niña había hecho dibujos antes, dibujos, había hablado de eso, de cuando yo me vaya, ustedes, y cuando ocurre esa situación y pasan la consternación evidente de los primeros meses o el primer año, empiezan a darse cuenta de, ella sabía esto, en un nivel de ella al menos sabía esto, nos había dejado ciertos recordatorios. Y dejó un dibujo que yo cuando lo vi era bastante impresionante, era literalmente como cuando el alma deja el cuerpo, ¿sí? Eh, entonces, claro que hay elementos que para la voluntad terrena quisiéramos evitar a toda costa y haríamos todo lo posible por evitarlo.
Pero claro, cuando dice hágase tu voluntad, no la mía, no refiere a que yo no tengo voluntad en eso, sino que aquello que es divino en mí, que fue donado por ti en mí, es aquello que es eh, lo que dirige esta voluntad, ¿sí? Y este acontecer. Entonces la oración requiere de este elemento básico para llevarse adelante. ¿Me siguen? ¿Estoy claro? Eh, entonces cuando oramos para pedir algo no estamos orando realmente. Eso no es orar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principio de la oración y de la meditación, y yo pongo los dos en paralelo porque son el paso uno, ¿sí? Puede ser por cualquiera de las dos vías, pueden ser las dos vías al mismo tiempo. Lo ideal es integrarlas ambas, es que la meditación y la oración sean al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ambas dos posibilitan que aquello que es terreno en el ser humano haga espacio para que la sustancia divina pueda entrar, ¿sí? Es decir, que damos cabida a un elemento que el ser humano tiene en su constitución, pero que está constreñido continuamente por lo contraído de lo sensorial cotidiano, ¿sí? Entonces, ese elemento espiritual es al cual se le abre espacio cuando concretamente en la meditación vaciamos el aspecto del pensar, ¿sí? Y dejamos libre la mente. Es algo bien concreto. Todas las meditaciones tienen en común eso, que es el que el pensamiento hay que dirigirlo, ¿sí? Y a veces es para abrir espacio y otras veces para que no se escape. Pero en concreto hay que dirigirlo. Eh, y la oración también tiene ese carácter. Entonces, cuando yo oro y hago el Padre Nuestro, tengo que estar muy presente qué es lo que estoy orando y tengo que saber qué es lo que estoy orando. No vale para estos tiempos decirlo porque así es, ¿sí? Como también ocurre en muchas culturas en donde los mantras o corrientes espirituales en donde los mantras se hablan y se repiten palabras simplemente, porque así es, atribuyendo el hecho de que esas palabras tuvieran algo sanador per se, ¿vale? Y puede ser, pero lo cierto es que no van a tener la eficacia que requieren para los tiempos actuales si el ser humano moderno completo no está imbuido en eso. Y eso requiere no solo las palabras, sino una comprensión abarcativa de qué es esto. No solo qué significa como traducción a mi idioma, sino a qué responde del ser humano. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiero introducir ahora em, para que ahondemos. ¿Sí? Entonces, bueno, les traigo esto que está, si bien recuerdo, en Lucas, eh, esta cita que, claro, está en Lucas 22, que dice lo siguiente. A ver, espérate, aquí a la 11:05 me dijeron, pero no es Cristo, es una interpretación hecha por alguien, ¿o no? Todo es interpretado. O sea, desde el punto de vista de los evangelios, cada uno de los evangelios, a ver, esto ya es un tema un poco más complejo, pero cada uno de los evangelios responde a una cierta capacidad que tenía el evangelista para captar los misterios que ocurrían ahí. Entonces, es por este motivo que hay temas que están en un evangelio y no están en otro. Por ejemplo, la matanza de los niños está en un evangelio y no está en el otro. Mateo y Lucas. Entonces, hay un niño que está súper bien, todo tranquilo, y hay otro niño que no. Entonces, todo esto, claro que desde el punto de vista de pensar, mira,
el evangelio que se escribió más cerca de la vida de Cristo se escribió como 80 años después de la vida de Cristo. Entonces, ¿con qué cercanía podría o con qué veracidad podría acordarse de qué es lo que dijeron? ¿Sí? Pero claro, los escritos del evangelio no responden a ser escritos en estados de vigilia, como de vigilia cotidiana, sino que más bien son descripciones de otros estados. ¿Sí? Insisto, es un tema más complejo que llevaría muchísimo más tiempo, pero los milagros, por ejemplo, no ocurrieron en el plano terreno, los milagros. No es que hizo pan en el plano terreno y había un montonazo de pan ahora en el plano físico. No está hablando de eso. Eh, pero claro, para eso, ahí es donde la investigación de Steiner ayuda muchísimo, y ahí les recomiendo un libro que se llama El Quinto Evangelio, que fue traducido recientemente en las 16 conferencias, que anteriormente habían traducido 5, y creo que el año pasado se terminó de traducir todo. ¿Año pasado o antepasado? Entiendo bien que es la editorial Rudolf Steiner de España la que hizo esa labor. Entonces, podemos convenir que la traducción sí tiene un aspecto de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, algo que me decían de que en México se dice ofensa, no se dice deuda, eh, que desde el punto de vista católico se dice pecado. Entonces, ahí sí hay una suerte de toma de posición en donde yo tengo que comprender si es deuda, si es ofensa, si es pecado, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál tiene sentido para mí? ¿Ok? Y eso tiene que ser un trabajo de conocimiento propio, camino propio, ¿vale? Yo en el tiempo actual que estoy en mi avance, considero que va hay deuda, ¿sí? Y lo voy a argumentar en el por qué va hay deuda, ¿sí? Entonces aquí tenemos el del Evangelio. Yo generalmente ocupo la Reina Valera, ¿sí? 1960. Digamos que desde las traducciones la que más confío. Y dice lo siguiente. Esto es Lucas 22. 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Entonces aquí trae algo bien concreto que vivencia y se presenta en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. ¿Sí? Ahora, esto responde a una estructura del ser humano, la tentación, ¿sí? Eh, y hay un cuerpo del ser humano que puede caer en eso, en la tentación. Entonces, vamos a ver esto ahora, y es no creo que alcancemos a llegar hasta allá, pero eh, de cuál es la estructura principal de lo primaria del Padre Nuestro, ¿sí? El Padre Nuestro parte de arriba y luego baja y sube, ¿sí? Sé que no se entiende ahora, pero va a ser cada vez más entendible. El Padre Nuestro parte de arriba, baja y sube, ¿sí? Tiene una estructura bien concreta. Eh, entonces, lo primero es, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿sí? En la tierra tal como es en el cielo. Hasta ahí, ¿ok? Entonces vamos a encontrar que hay tres elementos que desde el punto de vista de la ciencia espiritual tienen responden a algo, ¿sí? Que es en particular la voluntad, el reino y el nombre.
¿sí? Entonces, mm, esta parte tampoco es tan sencilla. ¿Recuerdan? Ciclo de conferencias se llama La evolución desde el punto de vista de lo verdadero, ¿sí? Si lo quieren encontrar, editorial antroposófica. Eh, sí, lo tengo por ahí. La evolución desde el punto de vista de lo verdadero. Habla de cuál fue el inicio de la creación, ¿sí? Eh, entonces, el inicio de la creación ocurre en un gesto que es el de los tronos que donan su esencia, ¿sí? Emana su esencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya sé. ¿Qué son los tronos? Bueno, mm, por eso digo, ya no es tan sencillo. Bueno, lo que voy a hacer es más fácil. Eh, en el inicio había voluntad, ¿sí? Y la alta jerarquía emanaba voluntad, está compuesta de eso, voluntad. Esto nosotros lo entendemos de manera muy incipiente. Lo que más desarrollado está en nosotros actualmente es el pensar, ¿sí? Y tenemos que lograr el que la voluntad llegue a ese mismo nivel, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No lo vamos a lograr en una vida, obviamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que, o ¿qué es lo que pasa? Que la voluntad, cuando yo hago algo, eso que hago se lo dono al mundo, ¿sí? Si yo planto un árbol, eso que yo hice, si yo rayo un graffiti, escribo algo, que en mis tiempos universitarios iba y rayaba en Valparaíso las escaleras y ponía mensajes en las escaleras, ¿sí? Trataba de que fuera lo más lindo posible, porque no me gustan como esos grafitis feos en las paredes. Yo ponía mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago en el mundo y después eso quedó donado al mundo. Y yo no sé qué es lo que va a pasar con eso, ¿sí? Quizás muchas de las cosas que rayé las borraron derechamente, alguien la leyó y le hizo sentido, pero de todo eso yo no me entero. ¿Qué es lo que pasa? Que la voluntad es algo que dono y queda en el mundo, ¿sí? Y ni aún el ser humano más hábil podría captar todas las consecuencias posibles que podría traer un pequeño acto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La voluntad hoy día es tan incipiente que solo en su evolución, que solo podemos hacer estos actos de a poco, que donamos un quehacer en el mundo y eso lo entregamos y queda ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la voluntad tiene que llegar a un punto de evolución tan grande que yo sea capaz de hacer lo mismo que la divinidad es capaz de hacer con la voluntad, ¿sí? Y esto es algo que se llama la emanación. Y Steiner da un ejemplo. La emanación es el que, imagínese, usted se ve frente a un espejo y tuviera una efigie, que es esta imagen del espejo, ¿sí? Entonces, la voluntad tiene que llegar a tal punto de que yo sea capaz de donarme completo a la efigie. Es decir, lo que estaba en mí antes ahora está completo en en la efigie. Y ahora la efigie tiene vida propia, porque me he donado completamente. Esto es algo absolutamente descabellado para nuestros tiempos de hoy, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que habla Steiner, es el punto al cual tendríamos que llevar la evolución de la voluntad, y es hacia donde apunta. Pero, ¿qué es lo que dice en primera instancia con esto? Que desde el punto de vista de lo que es el yo espiritual, se lo voy a mostrar acá. ¿Recuerdan? Mejor se lo escribo aquí. Está el Atman, está el Budi y está el Manas, ¿sí? ¿Me recuerdan cómo se llama el Manas? Bueno, lo escribo igual. Y- es yo espiritual, este se Yo, llama, yo espiritual.
Sí, espíritu. Man. El yo espiritual hermano, sí. Ujú. ¿Y cómo se llama el Atman? Hombre espíritu. Hombre espíritu. No, sí. Ya. Es el hombre espíritu. Y ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Que lo que refiere particularmente a lo superior del ser humano es la voluntad, ¿sí? Que al Atman le vamos a atribuir la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano tendría que llegar a la evolución de la voluntad al punto de que pueda donarse completo, algo que en la ciencia espiritual se llama el gran sacrificio. Tiene que ver con parte del ejercicio del perdón, hacer un gran sacrificio, ¿sí? Y es un entrenamiento para este gran sacrificio que el ser humano tendría que ser capaz de hacer en un futuro, ¿sí? El camino del perdón es un lugar en el cual yo tendría que poder hacer eso, ¿vale? Ahora, yo sé que en esta primera conferencia no he hablado tanto del perdón, pero las siguientes están más enfocadas hacia eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El que aquí y en este gran sacrificio vamos a encontrar que hay una ley del ser humano, ¿sí? Y que es algo que ocurre en la esfera de la divinidad y que se refleja en nosotros. Y es que la divinidad emana, ¿sí? Entonces, nosotros, nuestra voluntad la emanamos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en el ser humano hay una voluntad que es ajena y hay una voluntad que es propia, tal como lo vimos en el aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad, no la mía, ¿sí? Que el ser humano tiene una voluntad que por constitución está dividida, ¿vale? Tenemos aspectos de la voluntad. La voluntad per se es una fuerza, pero va a depender de quién la use, qué es lo que pasa. Es como un martillo. Si yo lo ocupo, puedo construir una linda casa o puedo matar a alguien a martillazo. Va a depender de quién use la herramienta, ¿sí? Y eso refiere a si lo ocupa lo inferior del ser humano la voluntad, va a producir algo, o si lo ocupa lo superior del ser, o si yo lo ocupo, ¿sí? ¿Sigue? Entonces, esa voluntad, insisto, es una materia prima que se emana. Entonces, esta voluntad es la que va a crear el universo, dice Steiner, para la divinidad y en el cual nosotros estamos contenidos, y que en la vida humana produce la vida, ¿sí? Es decir, la vida que yo lleve adelante va a depender en parte de a qué voluntad le he alimentado, ¿sí? O con qué voluntad me he alimentado. ¿Me siguen? ¿Estoy claro? Porque aquí viene algo que es distinto y que ya es un paso más abajo, ¿vale? Que es el del Budi. Esto de emanación quiero que lo tengan bien, bien presente en lo que refiere la voluntad, ¿sí? Eh, Porque es algo con lo que vamos a continuar trabajando. Entonces, la voluntad se emana. Entonces, cuando dice el Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Ya les resuena algo? ¿Qué es lo que está diciendo ese recordatorio? ¿Sí? No está diciendo la voluntad tuya, ¿sí? Como una voluntad ajena a mí, sino que está diciendo la voluntad elevada que has donado en mí, ¿sí? Y que claro, yo hablándolo como ser humano en la tierra, se lo hablase como a un otro, al que apunto, al que todavía no soy, ¿sí? ¿Me siguen? Porque claro, en el discurso New Age está todos somos divinos, todos somos dioses,
Pero esa es una manera bastante inteligente de persuadirte para lograrlo, que es el hacerte creer que ya lo tienes, ¿sí? Entonces, en el New Age está ese discurso de que tú ya lo tienes, ya eres, y eso realmente te aleja de que te dirijas a lograrlo. Entonces, hay que reconocer que aún en nuestra vida no está todo el tiempo presente esa divinidad, ¿sí? Y que si bien constitutivamente tenemos la semilla posible para despertar eso, no significa que yo sea así, ¿vale? Sino que lo tengo que lograr. Ok, un paso más abajo tenemos el espíritu de vida. Y el espíritu de vida, piénsenlo así, desde este punto de vista, que es, está la voluntad, el hombre espíritu. Imaginen que fuese un círculo, una esfera hueca, y que todo lo de la esfera refleja a lo que está en el centro, ¿sí? A lo que está siendo emanado del centro. ¿Me siguen? ¿Ven esa imagen? Donde está el hombre espíritu, la voluntad, y el espíritu de vida lo encubre, lo cobija, ¿sí? En esta esfera. Entonces, la esfera refleja todo lo que este es. ¿Me siguen? Eso es la manera más simple de lo que la puedo decírselos, es lo que se llama el reino. Porque el universo es la emanación de Dios y la vida que tenemos es la emanación de nosotros, ¿sí? La vida que llevamos es la emanación nuestra. Entonces, de mi voluntad o de la voluntad del otro, bueno, pero de qué es aquello que le hemos otorgado más protagonismo. ¿Estoy claro? Bien. Ahora, em, ya un paso más abajo, encontramos el yo espiritual. Entonces, el yo espiritual, espera, de aquí no se lo puse. Esto es el reino. Y el yo espiritual es lo que refiere al nombre. El nombre es cuando ya va decantando más y ya no es un perro, es el pupi. Entonces el pupi tiene una personalidad, yo lo conozco, el pupi es re buena onda, ¿sí? Entonces se singulariza, ¿vale? Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y ahí hay una suerte de singularización de que la concepción que yo tenga de Dios va a estar encasillada ahí. Entonces, lo que voy a santificar como nombre, su nombre, va a depender también de cuál es la concepción que yo tengo de esa entidad. Entonces, desde el punto de vista católico, claro, Dios es uno. Desde el punto de vista antroposófico, Dios es la conjunción de las jerarquías espirituales. Entonces, en la antroposofía van a encontrar varias veces que se habla de los dioses, pero hay un Dios, pero eso tiene muchos brazos, que son las jerarquías espirituales, ¿sí? Entonces, el conocimiento y lo vivificado que haga de ese conocimiento va a ampliar esa singularización del nombre. ¿Soy claro? ¿Me siguen? Bien, entonces, cuando tenemos ahí el Padre nuestro que estás en los cielos o en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Yo ya le estoy hablando no a un otro, sino que me estoy hablando a mí, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, claro,
Cuando oramos, cambia la disposición toda vez que yo tengo la comprensión de que esto está hablando de mí, ¿sí? Y de la posibilidad que tengo convertirme en, ¿vale? Muy bien, entonces, em, mm, ojalá esto les sea de mucha utilidad. Nos vemos el próximo sábado a las 10. Y pasa que en el flyer decía 130 minutos, pero no son 90 porque en breves minutos más hay otro curso. Entonces, sí, pero claro, recuerden que tienen acceso a través de su plataforma a todo esto y van a tener acceso ilimitado por vida a todo este contenido. Y ahí les voy a poner el Padre Nuestro en arameo y estos tres Padres Nuestros que les he compartido aquí, ¿vale? Eso, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer el Padre Nuestro que hace Steiner, ¿sí? Em, el que hacemos generalmente en la escuela, que dice así: Padre, tú que fuiste, que eres, que serás, en lo más profundo de nuestro ser, glorificado y alabado sea tu nombre en nosotros, que tu reino crezca en nuestros actos, en nuestras vidas, que hagamos tu voluntad como tú, oh Padre, la has colocado en lo más profundo de nuestro ser. Danos el alimento espiritual, el pan de la vida, en abundancia, en todas las condiciones y circunstancias de nuestra existencia. Permite que nuestra misericordia hacia los demás compense los pecados cometidos contra nosotros, más allá de la capacidad de nuestras fuerzas, porque ninguna tentación puede vivir en tu ser, Padre, y el tentador no es más que la apariencia e ilusión de la que nos libras a través de la luz del conocimiento. Que tu poder y tu gloria obren en nosotros a través de todos los periodos y las eras del tiempo.